y en ella, como aparece anunciada, vamos a tener el placer de oír la disertación de don Héctor Guerrero Rodríguez, que es académico de números, de la Real Academia Europea de Doctores, quien pronunciará una conferencia cuyo título ya es bastante subjetivo, por lo menos a mí me despierta muchísimo interés. Es la conferencia titulada Isidorus Hispalensis y el modelo de la técnica vocal perfecta en la Edad Media. Ya hablar de Edad Media, hablar de música y hablar de San Isidoro en Sevilla es el no va más, ¿no? Así que, sin más dilación, agradecemos la presencia de don Héctor entre nosotros y sobre todo su ilustración sobre este tema que ya digo nos despertará el interés máximo y tendremos nuevos puntos de vista para recrearnos en el mundo musical de la época medieval en Sevilla, que es una época verdaderamente crucial porque es donde se gesta el alma de España, ¿no? De esta España que hemos heredado y que tenemos que defender dadas las circunstancias, sea como sea, ¿no? Le cedo la palabra a don Héctor, encantado de tenerle aquí. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, es un honor para mí impartir esta conferencia, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, en mi amada ciudad de Sevilla. Gracias. Y sobre todo hacerlo en este marco incomparable, que es la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Supone para mí un gran honor estar aquí y espero que puedan disfrutar de la conferencia. Quiero dar las gracias también a todo el público asistente, a familia, amigos que se han desplazado desde bastante lejos para poder escucharlo. Y sin más, comenzamos. Isidorus Hispalensis y el modelo de la técnica vocal perfecta en la Edad Media. El autor que hoy nos ocupa, sin duda, es un personaje al que por derecho propio le pertenece estar en un lugar de privilegio entre las figuras intelectuales y religiosas de todos los tiempos. La trascendencia de este polímata, erudito, marcó el paso de la antigüedad al medioevo y sentó, a través de su producción, las bases del conocimiento en Europa durante siglos. Sus obras han sido referencia indispensable para estudiosos de todas las épocas, y en la conferencia de hoy reflexionaremos sobre su impacto en la educación de la voz en este periodo de gran transformación marcado fundamentalmente por el reino visigodo, que mientras consolidaba su poder, estableció las bases de una identidad política y religiosa unificada. Sisebuto y Recesvinto fueron los monarcas con los que este ciclo visigodo alcanzó su máximo esplendor. Esta época, el primer tercio del siglo VII, también estuvo marcada por el ascenso a la cátedra arzobispal de la diócesis de Sevilla de nuestro protagonista, el hermano dilecto de Leandro, Fulgencio y Florentina. El pensamiento preclaro, su inteligencia diamantina, así como su incansable labor de recopilador de información que, tras ser catalogada, ordenada y estructurada, ofreció al mundo con un espíritu humanista adelantado a su tiempo, hacen de este sabio, del santo patrón de Internet, una figura clave en la historia del conocimiento. Así se mire desde una perspectiva etimológica, filosófica, política o religiosa. Con el hispalense se hace cierta la metáfora propedéutica de pararse sobre los hombros de los gigantes, es decir, usar todos aquellos conocimientos adquiridos por los sabios y pensadores que han precedido al autor para lograr un progreso intelectual. La mitología griega nos regaló la imagen del siervo y tutor de Hefesto en Lemnos, Cendalión, que era portado por el gigante Orión, para que, en ausencia de su vista, le sirviera de ojos. El dios del fuego y de la forja, de los herreros, artesanos, escultores y de la metalurgia, nació de la celosa Hera, con el concurso de Zeus o sin él, tras el alumbramiento de Atenea, que surgió de la cabeza del dios del cielo. Este hecho de nacer sin el concurso de un dios progenitor varón hizo que Hefesto fuera presentado como un ser deforme, feo y lisiado, motivo por el que la tradición cuenta que Hera lo arrojó desde el Olimpo y la caída le provocó una importante cojera.
Esta apariencia física podría indicar, en términos actuales, el padecimiento de la arsenicosis o envenenamiento por arsénico, condición conocida como el mal de los herreros. Se conocen otras versiones, como no podría ser de otra manera, en las que el propio Zeus, después de una acalorada discusión con Hera, lo agarró fuertemente de una pierna y lo arrojó del Olimpo. El aspecto con el que habitualmente se le representa es el de un hombre trabajando en la fragua, Vulcano, en la mitología romana, y con aspecto descuidado, abandonado y dejado, sudando profusamente y con una barba poco cuidada, además de estar con el pecho descubierto. Cedalión, según reza la tradición, recibió de Hera el encargo de instruir a Hefesto en el arte de la forja. Dicho tutor, al llegar a Lemnos, curó a Orión, el gigante cegado por Enopión. El gigante, portaba a Cedalión en sus hombros para que fuera sus ojos, su vista y su guía. Ningún sabio ha hecho el camino solo, siempre ha aprendido de sus predecesores, y así nuestro personaje estableció las bases de su conocimiento inspirándose, copiando, citando y ordenando aquel recibido por la herencia grecolatina y lo combinó con la tradición cristiana. Durante la primera y convulsa mitad del siglo V ocurrió un hecho muy relevante para la historia de Hispania. En esos momentos la lucha y el choque entre suevos y godos era continua. Se pensaba que los suevos iban a quedar como verdaderos propietarios del campo, ya que a mediados del siglo dominaban Mérida, Sevilla y Cartagena. Sus tropas o bandas llegaron a cruzar el territorio vascón, no sin que les tirasen piedras, y alcanzaron la parte más oriental del Pirineo. En aquel momento los condes imperiales se atemorizaron ante aquel ímpetu guerrero y la potencia militar sueva. Decidieron llegar a un trato con ellos. Los godos, liderados por Teodorico II, quien había establecido un pacto con el emperador romano occidental Abito, habían conseguido el favor de Roma sobre los intereses godos. Con la ayuda militar de Roma, un potente ejército visigodo o godos occidentales libran una importantísima batalla en la hoy provincia de León, mi tierra, en la zona del Órbigo en el año 456, muy próximo a Astúrica Augusta, o modernamente conocida como ciudad de Astorga. La victoria visigoda fue aplastante y el rey católico y suevo Requiario, tras la derrota, huyó hacia Oporto. A pesar de sus esfuerzos en la huida, fue capturado y ejecutado al no haber respetado los tratados y por desafiar en armas al imperio de manera oportunista. Teodorico II, tras la victoria, trató de debilitar, pero no aniquilar, al máximo al reino suevo, llegando incluso a saquear Braga, capital real, supuestamente instaurada por Requiario. Hay que decir que este saqueo se libró, afortunadamente, sin delitos de sangre ni violaciones. El rey Teodorico II continuó con su plan de debilitamiento del reino suevo y estableció una importante campaña para derrotar las guarniciones de Emérita Augusta, la actual Mérida, plaza importantísima y poderosísima por su aristocracia. Mérida no llegó a ser saqueada. Apenas un año después de la victoria del Órbigo, el emperador romano de Occidente, Abito, fue depuesto y esto obligó a Teodorico II a ir hacia las Galias con parte de su ejército. Abito fue proclamado emperador con el apoyo de los visigodos, quienes, podríamos considerar, tenían el poder en la sombra. Parte del ejército de Teodorico durante esta marcha a las Galias tuvo que permanecer en Hispania para poder modular y controlar a Giulfo, a quien Teodorico II había dejado al frente de los suevos tras la victoria por ser un hombre de su total confianza. Pero se estaba empezando a comportar como un tirano. Teodorico II cada vez actuaba de forma más independiente del poder romano. Tras la proclamación de Mayoriano como emperador de Occidente en el año 457, Teodorico II, que no reconocía su poder, regresó a Hispania con el firme propósito de expulsar definitivamente a los suevos de Sevilla. En el año 459, Teodorico reconoce por fin la legitimidad de Mayoriano. En este escenario de desconexión de Hispania, también de las Galias con Roma, Teodorico ampara a Remismundo como nuevo rey suevo en el año 459. Los suevos, tras estas disputas, quedan bastante arrinconados en el noroeste peninsular y los nuevos vencedores dominan el Ebro, Valencia, Sevilla y también Lisboa. El Imperio Romano estaba ya degenerando cuando los visigodos se declaran independientes y únicos conquistadores de las tierras ganadas en las batallas, a pesar de que la población hispano-romana se resistía aún. La puntilla la da la noticia de que el emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el líder germano Odoacro y ya en el año 476 se pierde toda esperanza. Se puede considerar, en palabras del investigador Fray Justo Pérez de Urbel, que los peores días habían pasado.
El paisaje de desolación, muerte, tierra sembrada de cuerpos sin vida tras las batallas que salpicaron con sangre nuestras tierras de Hispania, eran de miseria. Se decía que la paz había huido de la tierra y que el fin de todas las cosas había llegado. En este campo de flores muertas, donde las ciudades estaban desmanteladas, las tierras incultas, la población reducida a una tercera parte, hacía que se soñase ya con una era de paz y de justicia. Pasan los años y la decadencia urbana, con la desaparición de muchas instituciones romanas, hizo que la economía se volviera más rural y controlada por una aristocracia militar. El siglo V, por tanto, delimitó el final del Imperio Romano en Hispania con el control visigodo, que preparó el camino para la formación del reino visigodo de Toledo en el siglo VI. Fue un periodo de una alta inestabilidad, guerras y cambios políticos que sentaron las bases de la Hispania medieval. Abuela Pluma, permítaseme hacer una breve incursión en la historia del siglo VI en Hispania para comprender la consolidación del reino visigodo, que tras depender del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, pasó a convertirse en un reino completamente independiente, teniendo como epicentro de su poder la península. En el año 507 los visigodos fueron derrotados por los francos en la batalla de Boye, donde el rey Alarico II entregó su vida en la lucha. Perdieron la capital y el territorio galo y trasladaron su poder desde Tolosa, o Toulouse moderna, hasta Toledo. A pesar de este comienzo brusco, el siglo VI señala un principio de una época pacífica después de tanta convulsión violenta pasada. Es la época en Tarragona del obispo Juan, de Justiniano de Valencia, del abad Victoriano en Huesca y de otros ilustres personajes que marcaron cultural y teológicamente este periodo. A pesar de lo anteriormente dicho, la naturaleza del pueblo godo era combatir y estaban expuestos a varias amenazas, como la que llegaba por el norte de los francos. Igualmente había muchas divisiones internas y rivalidades fortísimas. Muchos de sus reyes morían de manera violenta, en un banquete, en una batalla, envenenados, apuñalados. Eran líderes que muy frecuentemente eran reemplazados inmediatamente cuando se les consideraba despojados de su prestigio bélico. Sirvan de ejemplo Gesaleico, Amalarico, Teudis o Teudiselo. El sucesor de Teudiselo, Agila, en el año 549, se declaró enemigo de los católicos. Atanagildo, noble godo, se rebela contra él en el año 554, llegando al poder supremo gracias al apoyo del Imperio bizantino, pero esta alianza y auxilio le costaron muy caro. En palabras del benedictino Pérez de Urbel, los generales de Justiniano se habían apoderado con rapidez desconcertante de toda la región comprendida entre la desembocadura del Júcar y la del Guadalquivir. Y tierra adentro, sus avanzadas llegaban hasta Denia, Baeza, Guadix, los montes de Jaén, Ronda y Antequera. La población católica, deslumbrada acaso por el esplendor imperial que parecía resucitar las viejas glorias romanas, recibió con simpatía a los invasores, pero no faltaron gentes que prefirieron expatriarse antes que acatar un nuevo poder extranjero. En esta misma situación se encontró una familia que vivía en la provincia cartaginense, que desde aproximadamente el año 554 aparece en la región sevillana. Severiano y la posiblemente conocida como Turtur, padres de nuestro protagonista, se mudaron de ciudad, se desterraron porque no querían estar al servicio del nuevo poder instaurado. Eran gente culta y siempre procuraron ofrecer a sus hijos la mejor educación. No deseaban quedar bajo la administración del poder romano recientemente restaurado en esa zona de Hispania, que ya estaba bajo la recuperatio del ya mencionado Justiniano. Sin lugar a duda, la mentalidad y los sentimientos políticos estaban mutando, porque es francamente significativo que personas de un estatus social medio, alto e incluso muy alto, de origen claramente hispano-romano, ya prefirieran estar bajo el dominio de los godos que dependiendo del poder romano de Bizancio, de Bizantino, a cuyo monarca consideraban un invasor. Esta lealtad al gobierno legítimo marcaría no solo la vida de Severiano y su esposa, sino también la de sus hijos, que con el paso del tiempo se convertirían en una de las familias más influyentes de Hispania. 3 de los hijos de este matrimonio desterrado llegarían a ser obispos, y esto muestra a las claras la influencia de esta familia. La hija Florentina, abadesa. Los 4 hijos acabarían siendo proclamados santos por la Iglesia Católica. Según Pérez de Urbel, es fácilmente deducible que Turtur era de ascendencia germánica y profesaría el arrianismo. La herejía arriana era corriente predominante en la región germana. Lejos de ser solo un problema teológico, también lo era político. Los visigodos ocupaban altos cargos militares y, al ser arrianos, veían con desconfianza a los hispanorromanos, católicos,
y les consideraban súbditos de segunda categoría, llegando incluso a realizar persecuciones. El reino estaba, pues, fragmentado por esta división de índole religiosa y política. Instalada ya nuestra familia en la actual capital del Guadalquivir, centro político y también cultural consolidado de la Hispania visigoda, se cree que allí, en el año 556, nació Isidoro. El hermano mayor de la familia realojada en Sevilla era Leandro. Al igual que su padre Severiano, era católico. Desde muy pequeño su formación fue muy completa, disciplinada y de una profundidad espiritual muy grande. Las materias de estudio para la gente perteneciente a la clase social de Leandro eran muy completas e incluían, además de las disciplinas más importantes, las Sagradas Escrituras. Esto último marcó mucho a Leandro, quien finalmente, y tras mostrar una clarísima inclinación hacia lo religioso, ingresó en un monasterio y se comportó allí de manera ejemplar. Los monasterios en aquella época eran centros culturales y formativos de primer orden. La formación recibida por este futuro obispo fue riquísima y lo convirtió en una persona muy culta, un sabio, además de desarrollar en él un espíritu estratégico que le sería muy útil en el futuro. Su sabiduría y su capacidad pedagógica y de persuasión le convirtieron en un personaje muy influyente, que mantuvo relación con las más altas instancias del reino, comprendiendo que para poder favorecer una conversión más eficaz en dicho reino, era mejor evitar las confrontaciones y desarrollar el arte de la diplomacia, la persuasión de la clase dominante, en una palabra. Con todos estos ingredientes, Leandro ascendió hasta convertirse en obispo de Sevilla. Esta cátedra le permitió acceder directamente a una relación con las élites políticas. Un obispo en aquel entonces no era solo el pontífice máximo de la diócesis, sino también el funcionario con más poder. Coincidió su obispado con el reinado de Leovigildo. Este era un rey que profesaba la herejía arriana, aunque su mujer era católica, y esta fue madre de «hiere a tu hijo con la vara y librará su alma de la muerte», es decir, la letra con sangre entra. Y a la vez la ternura mezclada con la severidad en lo que se ha conocido como la educación basada en el espíritu de San Leandro. La pasión por los libros fue una herencia que recibió Isidoro de su hermano mayor. «Lee y reza», le decía. Igualmente imperaba un desprecio por las cosas mundanas y había que mantener la serenidad del espíritu ante las vicisitudes de la vida. Evidentemente, el conocimiento del latín, el griego, el arameo eran obligados, así como todas las enseñanzas de los grandes filósofos de la antigüedad. Es decir, que Isidoro recogió la tradición de manera sistematizada, con un método y una aproximación científica que favoreció que su mente se estructurara de manera que pudiera abarcar un conocimiento vastísimo que ordenó, clasificó y difundió como ningún otro hasta la fecha. Su lenguaje era muy puro, sencillo, asequible, porque era consciente de que la mayoría de los monjes a los que dirigía sus escritos eran gente del campo y necesitaban instrucciones breves y sencillas. Desarrolló un estilo que podríamos llamar popular, que facilitaba su comprensión, y en parte ahí radica uno de los secretos de la transmisión de su conocimiento. Él mismo confesaba que escribía para lectores perezosos, y lo hacía con párrafos pequeños. El ritmo de la palabra es bastante trascendental para Isidoro. Decía que la oración oscura y prolija cansa. La clara y la sencilla deleita. Esto es un gran talento, obviamente. El canto era un eje muy importante en la formación de los alumnos de las escuelas catedralicias o protoseminarios, campamentos de gimnasia espiritual, que podríamos decir hoy en día. La disciplina en el coro era fundamental y la voz estaba presente en todos los momentos más importantes del día y, por supuesto, en las celebraciones y solemnidades preceptivas. Para él la música tenía principios curativos, tal y como nos lo explica en su libro cuarto de su magna obra, Las Etimologías. En esos versos del libro dice que el médico ha de conocer diversas disciplinas, entre ellas la música, porque tiene un poder sanador cuando hay enfermedad. En su Liber Numerorum, o libro de los números, el hispalense nos cuenta que los 7 tonos de la música eclesiástica expresan a la perfección el orden universal. Quiere que goce todo el mundo de las melodías sagradas que se encierran en la palabra de Dios, melodías que trascienden toda la apetencia de los sentidos y envuelven al alma en una atmósfera de felicidad. Dice que la escritura es una cítara cuyas cuerdas tienen resonancias maravillosas. Qué belleza de palabras. La escuela, que estaba a cargo de Isidoro, tenía una enseñanza muy estratificada y de entre las tareas obligatorias la primera era calcular, es decir, aprender las letras con la tablilla de cera y el estaquiello. Inmediatamente después estudiaban los salmos de memoria. Era una tarea urgente para el santo que se pudiera formar parte del coro lo antes posible y aprender el salterio.
El maestro pronunciaba los versos uno por uno, los niños repetían tantas veces fueran necesarias estos salmos y debían seguir, según un canon del Concilio de Toledo, los cánticos y los himnos de la liturgia. El acento de las palabras era también objeto de un minucioso estudio al formarse en el trivio y el cuadrivio. Era necesario distinguir el valor de las palabras y brillar en las disciplinas liberales y honestas. El niño había de practicar el canto elevando la voz, recitando con sentimiento y cantando con delicadeza. En el recinto de formación isidoriano todo había de ser ordenado y cualquier acción se debería realizar con unción, con arte y con majestad. El primicerio ejercía como capiscol, chantre o sochantre que dirigía el coro. El resto de los cargos estaban bajo su mandato: acólitos, exorcistas, salmistas o lectores. Fíjense que la segunda autoridad de la catedral era el cantor, el poder tan enorme que tenía el que conocía los neumas de la música. Dictamina que tiene que cantar cada uno de ellos y preparaba los cantos dependiendo de la solemnidad de las fiestas. Su conocimiento de los neumas de la música hacía que fuera el encargado de enseñar las melodías. A pesar de que algunas personalidades eclesiásticas pensaban que la música alababa excesivamente los oídos, San Isidoro era muy partidario de ella, pero cierto es que también pensaba que los primeros cristianos eran afortunados, porque sus cantos apenas eran una pequeña inflexión de la voz, casi un recitado. Admitía, no obstante, que el mensaje de la palabra llegaba mucho mejor a través de una melodía que con la simple pronunciación de ésta. Decía que la salmodia alegraba los corazones ensombrecidos por la tristeza, hace las almas más amables, deleita a los que devora el hastío, despierta a los flojos y a los mismos pecadores les invita a las lágrimas. Hay muchos que lloran sus crímenes conmovidos por la suavidad del canto, y tanto más profundo es su arrepentimiento, cuanto más suavemente resuena la voz del cantor. Con esta cita, el eximio autor hispalense nos regala una cualidad que habría de tener la voz: la suavidad. La pulcritud en todo lo relativo a los quehaceres, los oficios y, por supuesto, el canto, es la marca de la casa isidoriana. La tarea se ha de realizar libre de artificios y sin rebuscamientos. La voz del lector, y aquí conviene aclarar que en la voz hay tres niveles de exigencia o de esfuerzo vocal. Uno es la voz hablada, otro es la voz recitada o la de los actores, y por último está la voz cantada, que es en la que se requiere un esfuerzo muscular y una presión de aire más grande, ¿no? Decía pues Isidoro que la voz del lector debe ser sencilla, clara, acomodada siempre al sentido de la frase, llena de jugo viril, desnuda de un sonido bronco, agreste, ni muy alta, ni muy baja, ni rota, ni blanda, sin languidez femenina, sin acompañamiento de agitaciones en el cuerpo y sin balanceos de cabeza. Pues se trata de edificar a los oídos y al corazón, no a los ojos, es decir, hacer oyentes, no espectadores. Todas estas cualidades de la voz del lector son extrapolables en un grado superior de esfuerzo vocal a la voz cantada, como comentaba hace unos instantes. El paso del ars predicandi al ars cantandi ha de ser casi imperceptible. No es tarea fácil localizar a un buen lector que cumpla este conjunto de cualidades. Más aún es seleccionar a un buen salmista que conozca los secretos del arte del canto, que pueda estimular las almas de los oyentes al deleitarse con la dulzura de su canto. Su voz, por tanto, no debe ser áspera, ni enronquecida, ni disonante. Su voz debe ser armoniosa, suave, límpida, bien modelada y con la sonoridad y melodía congruentes con la santa religión. Es decir, no al estilo del griterío del arte trágico, sino que en su misma modulación se refleje la simplicidad cristiana. El salmista no debe traer a la memoria lo que es propio de un espectáculo musical, ni del arte teatral, sino que debe propiciar que los oyentes alcancen una mayor compunción. Como se ha referido con anterioridad, Isidoro es compilador, depositario y distribuidor de la información que le fue legada. En su De Ecclesiasticis Officiis recuerda que los antiguos, cuando tenían que cantar, tenían una dieta estricta. Como ven, Isidoro no dejaba nada a la improvisación, lo tenía todo calculado. Por tanto, los que tenían que cantar solamente podían, para evitar la acidez y el reflujo estomacal, comer habas, les llamaban comedores de habas o haberos, en los días previos al canto, ¿no? Hablaba, pues eso, esto es para evitar el reflujo, pero claro, nadie opina luego sobre los gases que te puedan dar las legumbres, pero bueno, esto era así en la Edad Media, ¿no? La selección del salmista
se hacía únicamente con un criterio artístico, es decir, de entre aquellas personas dotadas para cantar. Una meritocracia, que se diría modernamente. El obispo, o máxima autoridad, por tanto, no tenía por qué conocer a quién se elegía salmista. La decisión la tomaba el presbítero directamente. La higiene vocal, el cuidado de la voz ya venía determinado en la obra isidoriana mediante una serie de consejos que habrían de practicar tanto lectores como cantores. A saber, ejercitación de la dicción, evitar las pronunciaciones rudas o aquella que se escucha en los pueblos y aldeas, decía Isidoro. Cuidado de la voz constante, no forzar, no ablandar en exceso la voz. Decía que su emisión no debía ser ni humilde ni sublime. Unos 800 años más tarde, este tipo de defectos en la emisión de la voz se conocerían como rusticidades, pero ya desde época visigoda quedan plasmadas, y si aquí lo están es que antes también lo estuvieron por lo que he explicado anteriormente, ¿no? Que recogió toda la tradición y la sistematizó. Es decir, que no inventó nada nuevo Isidoro. Se cree que también Isidoro, al igual que hizo su hermano Leandro, compuso algunas melodías. Aunque es un documento bastante posterior, el antifonario... ¿Dónde está? Me lo he pasado. El antifonario mozárabe aparece una música en la que pone, ahí lo ven señalado, se ve un poco mal, pero dice, compuesta por el señor Isidoro. También aparece una referencia a las melodías de Isidoro en el mismo documento al comienzo de la parte dedicada al Sábado Santo. Es sabido que la voz es el instrumento más perfecto y antiguo que existe. Es intangible, puesto que su materia es el aire, que junto con un trabajo muscular adecuado produce sonidos y pronuncia palabras para transmitir un mensaje. Esto es lo que le interesaba a Isidoro más que la belleza del canto, pero en su búsqueda de una perfección, al igual que hizo con sus reglas monásticas y todos los escritos que influyeron y fueron fuente de inspiración durante muchos siglos en la política, en el derecho y en la teología, con la voz o con el canto también impartió doctrina. Resulta necesario señalar que en esta época el término voz-vox goza de 3 acepciones. La primera equivale a signo de comunicación musical. La segunda es sinónimo de sonido. La tercera y última es la voz como signo gráfico de sonido. Esto hay que entenderlo porque al leer los textos a veces puede llevar a confusión. Isidoro define la voz en su magna obra de las etimologías de la siguiente y poética manera. Voz es la verberación del aire por el hálito expirado, y de ahí que a las palabras se les llama verba. En sentido estricto, la voz solo pertenece a los hombres o a los animales irracionales. En un sentido impropio y abusivo, se aplica la denominación de voz a otros sonidos, como cuando se dice resonó la voz de la trompeta o las voces rotas que se oían desde el litoral. En los capítulos 20 al 22 de las etimologías desgrana el hispalense las características de los 3 tipos de música, armónica, orgánica y rítmica, y en el primero de ellos, en el que trata de la música armónica, nos recuerda que la eufonía es la suavidad de la voz y que debido a esa suavidad se la conoce como melodía. La delicadeza de esta voz, su dulzura, proviene del término miel. Melodía, miel. Esta definición sencilla, clara y breve será copiada ad nauseam en los siglos venideros por todos los teóricos medievales y más allá del medioevo, si bien la ampliarán y mejorarán, pero la esencia seguirá siendo la misma. Aunque las definiciones sean escuetas, los capítulos son exhaustivos y desgrana en forma de breves sentencias todas las características que ha de tener la voz con una minuciosidad envidiable. Se refiere al canto como la inflexión de la voz, pues el sonido se emite de forma directa, es decir, el sonido es previo al canto. Describe cómo son las voces suaves, las sutiles, las recias, las ásperas, las ciegas, las acariciantes o vígnola, o las diáfanas. Concluye que la voz perfecta ha de ser alta, clara y suave. Alta de manera que sea capaz de alcanzar los tonos más elevados. Clara para llenar los oídos y suave para que cautive los espíritus de los oyentes. Si faltara alguno de estos 3 rasgos, la voz no sería perfecta. Hecha la descripción del término vox en un contexto académico y etimológico, se impone traducir sus acertadísimas palabras a la aplicación práctica de esta teoría. Voz alta. Además de que al cantor-cantante se le presuponga una buena voz, un buen instrumento que sea capaz de emitir sonidos, su registro o rango de sonidos que puede emitir la laringe, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, y tesitura, las notas en las que habitualmente se mueve y canta cualquier voz con comodidad, y que suele ser, si no hay problemas, de unas 2 octavas completas o más.
pues ha de ser lo suficientemente solvente como para poder alcanzar las notas más altas de su registro, independientemente de la tipología vocal que el cantor o cantante posea. Las voces de naturaleza aguda, modernamente conocidas como tenores, tenorinos, contraltinos o falsetistas, tienen mayor facilidad y natural para alcanzar esos tonos altos que refiere el hispalense. Verán que no hablo de voces femeninas, porque en aquel momento pues, no estaban contempladas. Las voces de naturaleza más grave o muy grave tienen el mismo registro, pero comenzando en sonidos mucho más graves. Me refiero a los modernamente conocidos como bajos, barítonos y baritenores, enunciados del más grave al más agudo. Para Isidoro, el tono es la emisión aguda de la voz, es la diferencia de la armonía y la cantidad, que consiste en el acento y la entonación de la voz. Los músicos establecieron 15 tipos distintos, de los cuales el más agudo de todos es el hiperlidio y el más grave el hipodorio. No está de más recordar que Isidoro recoge la información hacia él llegada sobre muchas materias y en concreto en la música recupera para la Edad Media las teorías grecorromanas que Boecio retomó con la traducción, divulgación y explicación que nos legó en sus 5 volúmenes de su Institutione Musica. La definición de voz que nos regaló Boecio dice que la consonancia, modulación de la música, no puede producirse al margen del sonido. El sonido, a su vez, no se da al margen de algún tipo de impulso y percusión. Y el impulso de suyo y la percusión en modo alguno pueden existir si no ha precedido un movimiento. Si en efecto todo esto estuviera inmóvil, no podría una cosa concurrir con otra, de manera que una fuera impulsada por la otra, sino que estando todas quietas y privadas de movimiento, necesariamente no se produciría ningún sonido. Por eso se define el sonido como una percusión del aire ininterrumpida hasta el oído. Si recordamos la definición de Isidoro, solo un siglo más tarde, en la que dice que la voz es la verberación del aire por el hálito expirado, nos encontramos con que este autor era conocedor de esta teoría ancestral y que, al igual que hicieron con él los autores posteriores, él no fue excepción al hacerlo con sus predecesores. Técnicamente esto tiene muchas e importantes consecuencias. Si la voz es generada por un sonido que produce a su vez un movimiento y también es aire, se deduce fácilmente que es el aire, o más bien su manejo, el que debe producir el impulso para que se produzca el movimiento y luego la verberación. El aire que está en el exterior del cuerpo humano, ese fluido de la atmósfera terrestre, ha de entrar a este para ser almacenado. Debe ser el cuerpo el receptáculo perfecto para, una vez introducido, sea puesto en movimiento y que excite y haga vibrar los repliegues vocales para que produzcan un patrón vibratorio que, debidamente amplificado por los resonadores o partes blandas del aparato fonador, pueda salir del cuerpo convertido en un sonido al que se le puedan añadir con los órganos articulatorios las palabras que transmiten un mensaje. Volviendo a la voz clara, que decía Isidoro, es aquella que habla de la claridad y que puede llenar los oídos. Se refiere a los sonidos claros, hechos sin artificios ni rusticidades, aquellos diáfanos que hacen que la voz alcance muy lejos y que llene un lugar como el sonido de las trompetas. No gustaba el arzobispo de Sevilla de las voces duras, que emiten sonidos de forma violenta, decía él, como los truenos o como el sonar de un yunque cuando el martillo golpea el duro hierro. Fíjense qué descripción. También le producen desagrado estético y acústico las voces ásperas, roncas y aquellas que se expanden mediante impulsos débiles y desiguales. Tampoco le agradaban las voces ciegas, que apenas son emitidas se extinguen, sofocan y desvanecen. Estas últimas no llegan a escucharse lejos, no proyectan bien el sonido y esto técnicamente, antes y ahora, es un gran defecto en la emisión. Dice que son voces como los objetos de barro, que no suenan. La claridad, por tanto, es un tipo de emisión vocal y de cualidad canora que hace que las vocales, recordemos que las consonantes, especialmente las sordas, solo generan ruidos. Las vocales son las que producen sonidos, y estas han de ser sinceras y emitidas sin artificios que las desvirtúen, que no se confunda a una A con una I, que las palabras sean claras, inteligibles y que el mensaje que transmiten se pueda comprender y oír en la distancia. En la moderna técnica de canto que bebe de estos conceptos primigeniamente documentados, porque es mucho, pero mucho más antiguo que la Edad Media, se dice que la posición ha de ser alta para que la voz se pueda producir de forma clara y solvente. Tercera y última cualidad de la voz, suave. Esta característica vocal se ha de poseer para que cautive los espíritus de los oyentes. Una emisión mórbida, acariciante, blanda y flexible es entendida por Isidoro como una voz fina, densa, clara y aguda. Todas esas cualidades conforman el paradigma de una voz perfecta en los albores del siglo VII.
La voz humana siempre ha sido la misma, al menos desde que hay escritos es razonable pensar que la evolución humana no ha sido tan grande como para deducir que las laringes sean sustancialmente diferentes, al menos en los 2 milenios anteriores. Bien es cierto que la estatura sí ha aumentado y, lógicamente, con ello la laringe ha crecido un poco en tamaño. Vocalmente significa que las voces puedan ser ligeramente más graves que hace varias centurias, pero nada demasiado significativo. Recapitulando, el aire entra en los receptáculos, pulmones, que una vez llenos de aire lo expulsan con el concurso de la musculatura abdominal. Este aire hace vibrar con un patrón determinado dependiendo de la altura con la que se quiera emitir un sonido a los repliegues vocales, y esa vibración en movimiento se amplifica en los resonadores. Mientras el aire sube por todas estas tuberías hacia el paladar y la boca, se articulan los sonidos y se pronuncian las palabras. Este proceso de emisión, según la teoría del arzobispo hispalense, se ha de convertir en una voz, y voz, acuérdense las 3 definiciones, pero en este caso se entiende como sonido, una voz alta, suave y clara para que sea perfecta. La Edad Media, en su fascinante y rico, también bastante desconocido devenir en cuanto a la ampliación de los conocimientos, nos hace espléndidos regalos en forma de tratados donde se explicitan los pasos a seguir para conseguir una buena emisión de la voz, siempre siguiendo al hispalense y corrigiendo y aumentando su teoría. En muchas ocasiones se nos dice cómo no se ha de cantar, que traduciendo los valores negativos de una emisión vocal imperfecta se puede revelar, cual si de una antigua fotografía se tratase, la buena manera de hacerlo. Marqueto de Padua nos dice, bien entrado el siglo XIII, que cuando el aire llega al paladar es abierto por la lengua para adquirir variedad y a través del contacto de la misma lengua contra los dientes reconoce y decide lo que el hombre quiere comunicar, para finalmente ser moderado, fonéticamente, por los labios. Dentro del recorrido del registro vocal que se ha comentado con anterioridad, existen unas zonas de peaje, por donde la voz humana ha de transitar. Estas regiones se conocen, y son más o menos extensas, como el pasaje de la voz. En el siglo I, Marco Fabio Quintiliano dividía el registro vocal en 2 partes, grande o suave y agudo o pequeño. En la Edad Media se acepta comúnmente que existen 3, añadiendo a la división que hizo el maestro de Tácito, el registro intermedio, lo que quiere decir que del registro intermedio nace el agudo. El registro grave aparece en los teóricos medievales como voz de pecho o vox pectoris, el intermedio como vox guturis o voz de garganta y el más agudo como vox capitis o voz de cabeza. En la actualidad hay autores que han ampliado estos 3 registros medievales hasta los 7, pero sigue habiendo unanimidad en la división de los registros tripartita medieval. Cada uno de estos 3 registros, simplificando todo lo posible para no complicar la comprensión de la técnica, funciona de la misma manera. Son zonas de la voz en las que, empleando un mismo mecanismo técnico, se produce esta sin mayores complicaciones. Tenemos, por tanto, 3 regiones a explorar. El conflicto llega cuando alcanzamos con el canto las regiones fronterizas, que si pueden ver la pirámide es donde está la división horizontal. En esas regiones fronterizas la cualidad del sonido experimenta un cambio. Y estas zonas no están claramente delimitadas como si de un peaje o de una autopista o una frontera entre países se tratase, sino que pueden comprender algunas notas del registro anterior y posterior. Se trata de una zona algo difuminada, pero hay que aprender a reconocerla para ejecutar el canto sin complicaciones técnicas y favorecer que la fisiología de la voz sea lo más efectiva posible. Esa zona de solapamiento tiene características sonoras y técnicas de la zona inmediatamente superior o posterior en la que se encuentre. La presión del aire que expelen los pulmones ha de ser, por fuerza, cada vez más grande a medida que ascendemos en el registro, puesto que el patrón vibratorio aumenta con la subida a la conquista de las zonas más agudas. Existe un consenso entre los cantantes que dice que las zonas de pasaje pueden ser abordadas con la técnica empleada en el registro anterior, o si el cantor lo prefiere, o por comodidad o mejor entendimiento, con aquella del registro agudo superior. La problemática del pasaje de la voz es muy polémica, puesto que hay autores que no reconocen estas zonas de frontera y otros que sí las delimitan perfectamente. Para los antiguos, la voz de pecho se formaba en el pecho, la de garganta en la garganta y la aguda sobreaguda en la cabeza. Bueno, esto es una perogrullada, pero claro, los cantantes cuando emitimos la voz tenemos sensaciones propioceptivas. Es decir, que no es que estén ocurriendo las cosas que nosotros sentimos, sino que las percibimos de una manera. Las notas graves, por su propia naturaleza, se sienten más en el pecho. Las notas intermedias se sienten más en la garganta y las notas agudas en la cabeza. ¿Quiere decir que se producen ahí? No, pero que las sentimos de esa forma.
Los teóricos, que son de la opinión de que no se debe hacer nada especial al atravesar estas fronteras, porque creen que no existen, tienen una técnica general de canto que permite homogeneizar estas regiones y que los registros se igualen. En cambio, los partidarios de la idea de que son zonas diferentes y como tales deben ser tratadas, se acercan más a la emisión vocal medieval. Y ahora les voy a explicar con un pequeño ejemplo, y ya voy terminando, qué quiere decir esto. Tenemos en esta pirámide las notas graves, las notas intermedias y las notas agudas. Pero vamos a observarlo con unos ojos isidorianos. Tenemos una pirámide que va desde abajo arriba, pero dentro se nos forman otras formas geométricas. Si yo estoy en el grave, en el primer tramo, la parte de abajo es la zona grave, pero si me voy hasta la zona fronteriza del primer tramo, esa podemos considerar que es una nota aguda. Son notas agudas de la zona grave y como tal deben ser tratadas. Lo mismo en la de arriba y en la de abajo. Entonces, si tuviéramos que cantar, si se dan cuenta cómo es la forma de la pirámide, abajo siempre es más ancha, ¿no? En el tramo, depende del tramo en el que estemos. Por tanto, la voz abajo tiene que ser más recta, tiene que ser más ancha, y a medida que vamos subiendo se tiene que adelgazar. Pero ¿qué pasa cuando pasamos del registro grave al registro medio? Hemos quedado del registro grave, que es una zona en la que se tiene que cantar de una determinada manera, porque tiene unas características similares, que son diferentes al tramo de arriba. Llegamos a la zona aguda, es decir, a la zona alta de ese primer tramo. Pero esa zona alta del primer tramo se convierte en la zona baja del siguiente tramo. Entonces ahí tenemos que hacer una pequeña reconversión de la técnica para poder alcanzar sin mayores problemas las zonas agudas. Y esto, bueno, pues intentaré hacerlo, espero me perdonen si fallo. Normalmente va por quintas, ¿no? Empezamos en un mi, de un mi a un si, de un si a un fa sostenido y de un fa sostenido a un do sostenido. Sería un registro. Entonces, se podría hacer así. Zona grave ancha y a medida que subimos el intervalo, recogemos la voz y adelgazamos. Se han de cantar de esta forma. Y es la única manera de poder abordar la enorme complejidad de las partituras que presenta el canto gregoriano. Estoy pensando en un Christus Factus Est que tiene un ámbito de 2 octavas. Entonces, como no se tenga clara esta técnica, convertiríamos la emisión de la voz en una cosa monstruosa, porque a medida que vamos hacia arriba, el cantante tiene tendencia a engordar. Y eso nos limita, porque cuanto más ancho sea el agudo, menos llegas hacia la zona más alta. Esta forma de cantar se mantuvo durante más de un milenio. ¿Qué ocurre? Y ahora ya termino explicándoles esta última parte. Esta forma de cantar llegó hasta las postrimerías del siglo XIX, justo hasta el nacimiento del estilo verista, que supuso la ruina y pérdida del bel canto y la ganancia de un nuevo tipo de emisión vocal más agresivo que, por desgracia y por estar también mal entendido en su concepto original, ha llegado hasta el siglo XXI distorsionado y lleno de vicios inaceptables, al menos para los teóricos medievales, los renacentistas, los barrocos, los clásicos, los románticos, lo cual abarca más del 95% de la historia del canto. Al igual que hacía nuestro Isidoro, les invito a que saquemos nuestras propias conclusiones. Si se acuerdan, hemos visto al inicio una imagen del enano subido en los gigantes, que digamos que el enanito de arriba, dicho sea con todo el respeto, era San Isidoro, que veía todo lo que habían hecho sus predecesores, pero San Isidoro se convirtió luego en el gigante sobre el que los demás se inspiraron y pudieron ver lo que había más atrás. Y ya está, muchas gracias, espero que les haya interesado la conferencia. Por indicación de nuestro presidente, tengo que cerrar el acto, no sin antes, si digo la verdad, leí ayer que yo tenía que presentarlo, no lo conocía de nada, darle las gracias por la magnífica conferencia y sobre todo
el contacto ya humano que vamos a tener, porque él de talla universal, porque he leído en su currículum que ha cantado en los 4 continentes. ¿Cuál es el que te falta? Australia. Bueno, el próximo es Australia. Y entonces también, nacido en León, académico en Barcelona, en la Real Academia de Doctores, vendrá, quiere mucho a Sevilla, lo ha dicho, ha sido profesor de piano en Madrid, en el conservatorio, ha sido profesor de canto en la Escuela Superior de Canto también, alumno de amigos nuestros sevillanos, Manuel Cid me está contando. Yo lo que estoy diciendo son nuestra conversación anterior. Así que León, Barcelona, Madrid, Sevilla, y nos ha dicho que ya en definitiva su plaza como profesor de canto va a ser en Málaga, así que lo tendremos pronto cercano aquí, y en nombre de la Real Academia pues tiene la puerta abierta. Y enhorabuena por una magnífica charla. Y nada más. Muchas gracias a todos. Simplemente acotar con una palabra brevísima, pero muy intensa y muy sincera, la de felicitarte por esta espléndida exposición que has hecho, que a mí me ha involucrado de tal forma que hacía tiempo no seguía un discurso con la intensidad que lo he hecho, y creo que en el 90% el mérito es personal por la pedagogía que haces, con que lo has expuesto, por tus valores didácticos y sobre todo, claro, lógicamente, por el conocimiento profundo de la música y del personaje sobre el cual has basado tu disertación. Un personaje, y con esto termino, que nos sirve de puente de plata o de puente de oro para unir Sevilla con León y León con Sevilla, de manera que son 2 capitales del reino que están vinculadas por una figura gigante, como muy bien has dicho al final, porque todos sabemos que San Isidoro, por su inmensa sabiduría, por su labor de recopilación, está considerado como el gran maestro de la Edad Media. Y con ese magisterio, ¿verdad?, es con el que en Sevilla seguimos viviendo la ciencia, el arte, la música, que se cultiva de forma magistral en la catedral por los maestros de capilla. Precisamente el emérito lo tenemos aquí también como miembro de la sesión de música, don Herminio González Barrio Nuevo. Y esto hace que, lógicamente, a partir de la llegada a Sevilla de la familia, de los padres de San Isidoro, y se supone que San Isidoro ya no es de Cartagena, sino que nace aquí en Sevilla, por lo menos los historiadores en un gran número se tienden a aceptar este lugar de nacimiento. Pues bien, hasta tal punto es importante la historia de la Iglesia de Sevilla que la sede episcopal, a partir de su pontificado, se le reconoce como sede isidoriana. Entonces es nuestro santo de referencia, nuestro maestro de cabecera, y me ha encantado que tú hayas venido. Decías que San Leandro había tenido la mala fortuna de no encontrar un biógrafo, pero yo creo que contigo has encontrado no solo un biógrafo, sino un rapsoda, porque nadie mejor que tú ha sabido interpretar el sentimiento, la sensibilidad, la emoción que nos transmite todo ese entorno que rodea y que magnifica la figura de nuestro santo patrón. Muchas gracias.